Hola a todos otra vez. Bueno, en este caso vamos a hablar de otros de los principales elementos de los ordenadores, ¿vale? Como son los procesadores. Ya sabemos que pues, los procesadores son el cerebro de los ordenadores, son los componentes que realizan las operaciones dictadas por los programas o aplicaciones, ¿vale? Los tipos de procesadores más habituales son las CPU y las GPU, aunque hay otras distintas, pero que no vamos a tratar en este vídeo, ¿vale? Vamos a empezar por la CPU o unidad central de proceso, ¿vale? Una CPU es una unidad central de procesamiento, también llamado microprocesador, ¿vale? Es un componente de un ordenador dedicado a interpretar las instrucciones de los programas informáticos. Pueden realizar operaciones lógicas, aritméticas y de movimiento de datos. Es el componente más complejo de un ordenador. Una CPU de ordenador personal en este año, en 2022, pues tiene unos 25.000 millones, desde 25.000 millones hasta 100.000 millones de transistores. O sea, una locura. Las CPU más conocidas y usadas en la actualidad son las de la empresa Intel, ¿vale? Tenemos el i3, i5, i7, incluso el Xeon, ¿vale? Para ordenadores personales y servidores. Y las CPU basadas en ARM, ¿vale? Snapdragon, Kirin, etcétera, serían para los teléfonos inteligentes y las tablets. En cuanto a la unidad de procesamiento gráfico, la GPU, ¿vale? Pues hay que decir que una GPU o unidad de procesamiento gráfico es un procesador especializado, dedicado a calcular gráficos de forma intensiva para aligerar la carga del procesador central. Es capaz de calcular muy rápidamente operaciones de dibujo en 3 dimensiones, tales como anti-aliasing, es decir, suavizar bordes de las figuras, dibujar triángulos, cuadrados, elipses, etcétera, ¿vale? La mayoría de las CPUs actuales tienen ya integradas pequeñas GPUs con una capacidad limitada para manejar gráficos. Son las tarjetas gráficas, ¿vale? Es suficiente para manejar programas ofimáticos o navegar por internet, pero no tienen bastante capacidad para manejar videojuegos, programas de diseño, etcétera. Por esa razón, pues en los ordenadores de mayor potencia se utilizan las tarjetas gráficas especializadas, que llegan a consumir mucha más potencia eléctrica que la propia CPU y realizan un mayor número de operaciones por segundo. Vamos a hablar ahora de las características que debe tener un procesador, ¿vale? Como te comento, a continuación voy a presentar las características que se utilizan para comparar distintos tipos de procesadores y así evaluar su desempeño. Una de las primeras características que hay que nombrar pues es el consumo energético. El consumo de un procesador es cada vez más importante. Por una parte, cuanto menor consumo tenga un procesador, más tiempo va a durar una batería del dispositivo que lo contiene. Por otro lado, en los ordenadores conectados a la red eléctrica, cuanto menor sea el consumo de electricidad, menor será el costo de mantener el ordenador funcionando. Este consumo eléctrico, que hoy es muy importante a tener en cuenta por el precio de la electricidad, pues es tan elevado para los ordenadores de alto rendimiento que la electricidad llega a costar anualmente más que el precio del propio procesador. Esa es la razón por la que se cambian los procesadores de los servidores antes de que acabe su vida útil. Es más barato instalar un procesador nuevo más eficiente que mantener el antiguo funcionando. El consumo de potencia, también llamado TDP, se mide en vatios. Una CPU típica de un ordenador personal consume alrededor de 100 vatios en funcionamiento normal. Por el contrario, una CPU típica de un teléfono inteligente consume alrededor de 5 vatios. También otra de las características es la frecuencia de reloj. Es la frecuencia a la que funciona un procesador y determina la cantidad de instrucciones que podrá ejecutar en un segundo. Las frecuencias típicas de los procesadores actuales para ordenadores personales y teléfonos inteligentes varían desde los 1000 MHz hasta los 5000 MHz. Cuanto mayor sea la velocidad del reloj, más rápido será un procesador si el resto de parámetros se mantienen iguales, claro. El overclocking es una técnica que consiste en hacer funcionar a un procesador a una frecuencia más elevada que la frecuencia para la que está diseñado. El overclocking pues, se usa para acelerar el funcionamiento del ordenador y que procese información más rápido. Muchos procesadores admiten trabajar a mayor frecuencia que la nominal,
pero esta técnica conlleva un mayor consumo energético y la posibilidad de fallos en el sistema, cosa que hay que tener muy en cuenta. También otra de las características es el número de núcleos. Los procesadores actuales están compuestos por varios procesadores individuales llamados núcleos. Cuantos más núcleos tenga un procesador, más operaciones podrá realizar en paralelo. Los procesadores pueden dividir el cálculo de algunas tareas entre varios núcleos. Por lo tanto, cuanto más núcleos tenga el procesador, más rápida será la ejecución de estas tareas. Por otro lado, la realización de ciertas tareas pues no se puede compartir entre varios núcleos y la velocidad final no será mayor por muchos núcleos que tenga el procesador. Ahora, en 2022, pues un procesador de tamaño medio para ordenador personal suele tener de 6 a 12 núcleos. Otra característica es el número de hilos de ejecución. Los hilos de ejecución son la cantidad de programas diferentes que se pueden ejecutar a la vez por parte del procesador. En realidad, un procesador solo puede ejecutar un programa por núcleo, pero los hilos permiten duplicar de forma virtual el número de tareas y acelerar un poco más la velocidad de ejecución. Como comento, en 2022, un procesador de Intel suele tener 2 hilos de ejecución por núcleo, es decir, una CPU de 8 núcleos tendrá 16 hilos de ejecución. Otra de las características es la memoria caché. Es una memoria intermedia que permite acceder a los datos y programas de manera más rápida cuando el procesador tiene que acceder repetidamente a los mismos datos. Los procesadores deben leer información de la memoria RAM para realizar su tarea. Tanto información del programa a ejecutar como de los datos a procesar, claro. La velocidad de transferencia de la memoria RAM suele ser más lenta que la velocidad del proceso del procesador. La memoria caché se utiliza como una memoria intermedia que almacena los contenidos de la memoria RAM que se leen de forma repetida. De esta forma se puede disponer de los datos más rápido mientras se están procesando. Cuanto mayor sea el tamaño de la memoria caché, mayor será la velocidad final del procesador. La mayoría de las CPU tienen varios niveles de memoria caché incluidos. Cada nivel de memoria caché es más lento que el anterior, pero de mayor tamaño. Se suele dar el valor del mayor de ellos. Una CPU típica de un ordenador personal en 2022 suele tener un tamaño de memoria caché en torno a los 6 MB. Y bueno, otra de las características a nombrar es el número de bits. Cada procesador puede manejar a la vez un número concreto de bits. El número de bits determina la cantidad de memoria a la que se puede acceder y la rapidez con la que se ejecutarán ciertas operaciones. Un procesador de 8 bits tratará la información 4 veces más lento que uno de 32 bits. Los procesadores más simples, como los que incorpora un teclado de ordenador o un horno microondas, son de 8 bits. Por encima de ellas están las CPU de 32 bits, mucho más potentes y rápidas, que son las utilizadas en los smartphones, Smart TV, impresoras, etc. Y ya los ordenadores personales actuales pues utilizan en la mayoría de los casos procesadores y software de 64 bits. Bueno, y por último hablaríamos del tipo de buses. Es el tipo de comunicación con el que se transfiere información entre el procesador y el resto de elementos del ordenador. Cuanto más buses tenga un procesador y más rápidos sean, mayor será su rendimiento. Actualmente los procesadores de ordenador personal tienen 3 buses de comunicación con el exterior para mejorar la velocidad de transferencia. Tendríamos el bus directo con la memoria RAM, el bus directo con los puertos PCI Express y el bus DMI para conectar con el resto de dispositivos, como son pues, el USB, el PCI, el SATA o el Ethernet. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Te dejo por aquí arriba más vídeos relacionados con este tema de hardware del ordenador. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.